De a poquito nos vamos acercando a las 10 de la mañana, 10 grados la temperatura además, y ya lo están viendo al profesor Arturo Borges, porque vamos a abrir esta columna de seguridad vial con el tema de los neumáticos, ¿eh? ¿Cuándo hay que cambiarlos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué pasa si pinchamos y el auxilio demora? Bueno, de todo eso vamos a hablar a partir de este momento. Arturo, buenos días. Buen día, Maggie, Alfredo, Lorena, televidentes. Aquí estamos con un elemento que nos separa la vida de la muerte. Sí, ¿no? Esto es uno de los elementos. Ya lo veíamos en la columna anterior. Claro, y estuve enganchado con eso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, mire, me compré un vehículo, resulta que se me rompió el neumático, no sabía ni cómo reponerlo. Es decir, no sabían ni cómo utilizar la rueda auxiliar. De hecho, ¿tú conducís? ¿Tenés auto? ¿Cuánto hace que no revisás la presión del auxiliar? No, un montón. Desde que pinché la última vez. Yo creo que el 80% de los conductores que andamos en la calle nunca cambiamos. Y en realidad es importante, sobre todo cuando hablamos de esto, poder pensar y ir a chequear ese auxiliar, ¿no? Exacto, porque salís y no te fijás. Entonces una televidente dice, mire, estoy acá, le mando una foto, ¿cómo cambio el auxiliar y se me rompió la cubierta? Nos dio pie para esto, que parece de tonto o quizás fácil, pero puede pasar. Primer elemento, yo tengo la cubierta, las que están circulando. Con estos desgastes, bueno, acá tengo un problema de alineación sobre el lado izquierdo, en la central tengo un problema de mala presión, se van gastando los talones y en el medio no. Y en la otra tengo un exceso de presión o a lo mejor un exceso de velocidad. Porque cuando uno anda muy rápido, a altas velocidades, también se desgasta sobre el centro de la banda de rodamiento. Obviamente, si yo tengo esto, inmediatamente a cambiarlo. La profundidad del neumático, deberíamos todos tener la posibilidad de medir, ¿verdad? La profundidad. Con 1,6, yo te diría con 2 milímetros, cambiar los neumáticos y siempre de la misma marca. Y en el mismo tren, que tengan el mismo dibujo, porque cada dibujo es privativo del ingeniero que construyó ese neumático y provee, por lo general, a aquellos que arman el vehículo. Esto va montado en una llanta que es de acero o de aleación, ¿correcto? Esto es un elemento. Yo tengo este problema, ya ruta no puedo hacer, obviamente. Y además el pinchazo y la rotura está acá a la puerta. Claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta posibilidad de tener baja la cubierta, pero estás acá dentro de la ciudad, en tu garaje colectivo, estás en el parque y encontrás que está desinflado la cubierta? El tema es qué pasa cuando estás en el medio de la nada. Entonces ahí quizás el recurso del auxilio mecánico ya no está dentro de los tiempos que podés disponer porque tenías un compromiso o a lo mejor quedaste. Si pasa esto, vamos a ir con el coche lo más afuera posible, tratar de alejarnos de la banquina, pero obviamente del lado que tenemos la dificultad del neumático que hay que cambiar, que tengamos un piso firme para colocar el gato y no levantar el auto y no enterrar el gato. Siempre decimos, y hemos hablado ya varias veces, nos bajamos con el chaleco puesto. El chaleco reflectivo está en los bolsones o debajo de los asientos, en el conductor o el acompañante. Y si esto lo vamos a hacer y vamos con gente, todo el mundo abajo. Nadie se queda acá, por un tema de seguridad. Aparto el vehículo lo más que pueda y señalizo con una baliza atrás. ¿Hay una diferencia de señalización? Sí. En este caso, en esta imagen, nosotros tenemos un carril para cada lado, una senda para cada lado, doble sentido de circulación. En este caso, en la ruta, es preferible poner detrás una baliza, 50 metros, y también delante otra baliza. Esto en el cambio de un sentido, de un carril para cada sentido. Cuando tenemos dos carriles, como en este caso... Pongo solo la parte de atrás. Exactamente, para mencionar el obstáculo que soy. Y alejarse lo más que podamos de la línea de la banquina. En el arcén, que es un tema complicado, sobre todo porque hay vehículos que vienen en mucha velocidad y por ahí no notaron nuestra presencia. Bien. El tema es que nos hagamos ostensibles. Sea a plena luz del día, bajarse con el chaleco reflectivo. Esto es muy importante. Y ahora nos vamos a disponer a sacar el neumático que está fallado. Lo primero que hacemos con el neumático apoyado en el piso es aflojar los 4 tornillos. Lo primero que se hace con el neumático apoyado en el piso. Lo aflojamos, ubicamos el gato. Aquí en esta imagen el gato se coloca unos 10 o 15 centímetros de donde comienza el guardabarro. Y esto que marcamos acá, esa barra, es porque por lo general la llave para aflojar los tornillos tiene un vuelo muy corto. Entonces, si yo tengo poca fuerza y consigo un caño como si fuera un caño de agua, al hacer más palanca es mucho más fácil sacar los tornillos. Bien. Una vez que saqué los tornillos, levanto el coche, obviamente freno de mano, quizás puedo poner la primera marcha, coloco y ahora estoy apretando los tornillos, se aprietan en lados opuestos, es decir, se aprietan en cruz y ahí
bajo el gato. ¿Ven dónde está ubicado el gato? Uno pasa la mano por debajo del espacio ese que sería el zócalo y va a notar que en la carrocería hay como una coberruga, que ahí es donde se apoya el gato. Perfecto. Antes se apoyaba en la mitad del auto y levantabas todo el auto lateral, ahora no. Una vez que hice eso, coloco donde va esa pieza. Y ahora reaprieto los tornillos una vez que tengo abajo el neumático otra vez. No pararse sobre la palanca, porque eso es un elemento, puedo romper un espárrago. Lo que tengo que hacer es la fuerza suficiente que quede bien apretada. Ya con el giro también se reaprietan, pero atento con esto. Hay que reapretar una vez que lo tengo apoyado el vehículo abajo. Bien. Primera instancia lo justo, y en esta instancia acá está mostrando. Algunos vehículos traen una rueda auxiliar que es distinta al resto de las ruedas que traes. Los autos que vienen de Europa vienen con una rueda auxiliar que es finita, parece una rueda de moto. Tal la importancia que se le da en otros países que la rueda auxiliar es siempre auxiliar. Y esto es muy importante. Si yo cambié la que está rodando por la auxiliar, voy a repararla y después pongo a rodar la que traía. Esas ruedas inclusive traen un sticker que dice velocidad máxima 80 km por hora, recorrido máximo 50 kilómetros. Claro. Es decir, que te obligan, porque además... Es bien auxiliar, es para zafar de ese momento. Y fíjate que hay algunos coches cuando vas a la playa, vas a la costa, vas a algún lado, ves que hay una rueda que le desarmó todo el diseño. Bueno, lo obliga a que el individuo vaya a cambiar el neumático. Bien. En este caso acá mostramos, hay autos de alta gama que hoy vienen con vienen sin auxiliar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vienen con una tipo de rueda que tenemos sobre el lado derecho, que se llama run-on flat. Fíjense, en una común sin cámara, si pinchás, queda apoyada la llanta contra el piso. Sí. Prácticamente con esto no podés rodar absolutamente nada. Pero con este sistema de run flat, podés andar 100 kilómetros sin problema alguno. Los talones, los costados de las cubiertas son más duros y entonces el individuo puede continuar la marcha en caso que sea un pinchazo. Claro. ¿No? Si es un corte, rompió, se complica la historia. Pero hoy tenemos los autos de alta gama que vienen con esto. El costo es de unos 25-30% más del neumático común. Pero te permite eso, que si pinchas, imagino que te advierte. Sí, seguramente gama, ¿no? En algún futuro tendremos los autos convencionales, ¿no? Siendo de alta gama, con este sistema. El tema es si la cortás la cubierta, la rompés y te necesitas un auxilio, conseguirla y no tienen todo. Ahora, ¿no cambia nada el andar del vehículo? Si obviamente que tengo que tener cuidado para no destrozarla, pero puedo hacer 100 kilómetros y ahí reparar. Si fuera pinchazo, ¿estamos de acuerdo? Porque el talón es más duro y uno puede continuar la marcha. Pero ¿qué sucede? Arranca por 17 pulgadas, o sea que no es para el tema del auto convencional. Claro. Y esto es claro, un consejo muy importante. Siempre la rueda auxiliar debe ser colocada como auxiliar. La vuelvo a reponer porque por general, como esa rueda no la tocamos nunca y por ahí en 2 años, 3 años nunca la cambiaste, el neumático tiene un desgaste natural. Entonces yo no puedo poner a rodar en época estival a velocidades donde el neumático... Igualmente creo, Arturo, no sé, esto autocrítica también, creo que el neumático es algo que no le prestamos atención y es fundamental para la seguridad de todos, ¿no? Tal cual. Sobre todo si te subís a un vehículo. Si se va gente más y cuando viene la época estival. Y algo importante, los especialistas y los fabricantes te dicen que si estás próximo a cambiar los neumáticos y te queda 1 o 2 meses para que empiece el verano, es mejor cambiar los neumáticos en invierno. Y parecería que hay un 15 o un 20% más de rendimiento. Mirá. Cuando llega la época estival, el neumático está cocido, entre comillas, claro. Y entonces nos rinde un poco más el neumático. ¿Tiene una vida útil la auxiliar, por ejemplo? Yo diría que 3 años, yo 4 años. Rodando... ¿Que no se use? Rodando en promedio de kilómetros son 60.000 kilómetros, rodando. O 5 años, hoy te dan la posibilidad que hasta 5 años porque el neumático ha evolucionado muchísimo. Si es la auxiliar que yo no la estoy usando, que la elasticidad la perdió, y yo a los 3 años la cambio. Bien. Aunque tenga todo el dibujo. Porque mucha gente, ¿qué hace? Esto muy bien lo que tú decís, Maggie. Yo voy a comprar neumático, veo que está un neumático gastado como vimos en la primera imagen, y como tengo el auxiliar sin uso, compro una y pongo a rodar la auxiliar. Error. Compro 2 nuevas y la auxiliar es siempre auxiliar. Eso es de lo que hemos visto muchas panes y muchos desastres que se han producido, porque uno llega al verano, te olvidaste de cambiarla y ese neumático no está en condiciones de andar
a las velocidades que nosotros andamos. Bueno, los quiero ver a todos corriendo a mirar cómo está la calidad del auxiliar a Sí, esta hora. esa es una buena Si pregunta. tenemos balizas, si tenemos chalecos. Y te voy a decir algo, ¿viste que hay ruedas, hay autos que hoy traen la rueda colgada en el portalón Sí. trasero? Mira, una de las preguntas que se nos hizo y a raíz de esto viene, es que la persona compró el auto, ve la auxiliar, la tiene todo cómodo, pincha, tiene que cambiar, no sabía ni cómo desarmar la auxiliar. Y ¿Cómo sacarla de la parte Claro, trasera? porque esas ruedas traen una tuerca que es distinta a la de los demás, a los efectos de evitar el robo. Claro. Entonces, mirá qué importante, te compras el auto, fíjate el auxiliar, si los tornillos del que te vende el auto son todos iguales o hay un tornillo que es una tuerca de seguridad para evitar los robos. Y te puede pasar contigo, en tu auto, vas con un amigo y si solucionas esto, Maggie, decirle que mire arriba gente que se va a enterar cómo hacerlo. Por supuesto, esto va a quedar colgado como siempre en nuestros sitios web, en las redes sociales, así que lo Y en pueden nuestro consultar Instagram. después. Y en el Instagram también de ISEP. @Instituto Muchas gracias. ISEP. Al contrario, gracias a ti, Maggie. Sigue Alfredo con más información.